Hola, qué gusto tenerlos de vuelta. Esta es la clase número 4 de este nuevo curso, el curso 2, que hemos denominado el mecanismo de la corrupción en México. Durante muchos años, México ha sufrido de un cáncer que le precede al coronavirus. Un cáncer que se ha combinado, que se ha incrustado en todo el sistema mexicano. Ese sistema que vimos en el curso 1, que parecería bien diseñado, esa constitución que tiene división de poderes, que tiene garantías individuales, que tiene una república federal dividida en diferentes órdenes, que respeta los parámetros internacionales en términos de procesos e instrumentos para que los ciudadanos puedan pedir y exigir sus derechos. Esa república bien diseñada no ha podido cumplir con su potencial, entre otras cosas, porque esto existe. Hay un mecanismo de la corrupción incrustado en este sistema que no le permite dar los resultados que tú y yo exigimos. Nosotros ponemos nuestros recursos, nosotros confiamos en las personas y esas personas no nos dan los resultados que exigimos, no nos dan la seguridad que necesitamos, no nos dan la educación que queremos, no nos dan los servicios de salud que demandamos, entre otras cosas, porque hay una cosa que se llama el mecanismo de la corrupción que no se lo permite, que no le permite al Estado dar los resultados que podría dar. ¿Por qué? Porque, como dijimos en la primera clase, la corrupción, cuando se combina con impunidad, genera tres cosas. Lo primero que genera es que se expande. Se empieza a expandir de una oficina a otra cuando las personas ven que no hay consecuencias. Lo segundo que dijimos que sucede es que empieza a corroer la capacidad del Estado en cada una de esas oficinas para dar los bienes y servicios que deberían de darse. Y lo tercero que dijimos es que se convierte en sistema. La corrupción y la impunidad se empiezan a convertir en parte del sistema. Y por eso dijimos que era importantísimo entender cómo funciona ese mecanismo que esté incrustado en una, en otra y en otra oficina, en todos los órdenes de gobierno, en los diferentes poderes. Platicamos ya del esquema general, platicamos ya de las elecciones. Dijimos que las elecciones es donde todo empieza. Esa hambre gigantesca que tiene el sistema de partidos políticos de recursos frescos para poder ser competitivos en procesos electorales, esas cantidades demenciales de dinero que utilizan para comprar playeritas, tortas y frutsis para los eventos, esa lana que viene de los empresarios, el crimen organizado y los ex servidores públicos que se instalan en despachos y en otros lugares para poder ser parte del mecanismo, ese dinero en las elecciones, que sirve como una inversión para después, dijimos, el segundo elemento del mecanismo, poder influir en designar a personas que van a ejercer el presupuesto y personas que lo van a controlar. Pero vamos a ver la tercera parte del mecanismo, que es uno de mis temas favoritos, que es el de las contrataciones públicas. Porque una vez que estas personas invierten en las elecciones, se instalan a personas que van a ejecutar el gasto y controlarlo, lo que viene es las contrataciones públicas como la herramienta, como el instrumento para que llegue de regreso ese dinero que yo invertí. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan las contrataciones públicas? Algunos datos relevantes. Solo en el gobierno federal, en un año, se hacen más de 200,000 procedimientos de contrataciones públicas. En México se permiten de tres tipos. La regla general, según el artículo 134 de la Constitución, ya lo vimos en el curso 1, la regla general es las licitaciones públicas y abiertas. Concursos abiertos en el que se convoca a todas las personas y empresas que puedan dar un bien o servicio para que el Estado consiga, dice la Constitución, las mejores condiciones que puede conseguir en un bien o en un servicio específico. La regla general entonces es el concurso, la competencia, respetando así los convenios internacionales, las convenciones internacionales que tenemos firmadas y los convenios internacionales que tenemos firmados con ciertos países con los que hacemos comercio de manera privilegiada. 200,000 procedimientos al año. 200,000 procedimientos al año que en su mayoría deberían de ser competencias abiertas, competencias públicas, en las que se tomen decisiones con base en criterios objetivos preestablecidos en procesos abiertos y transparentes. ¿Qué es lo que ha pasado en el último año en México?
que esos 200,000 procedimientos que implican alrededor de 500,000 millones de pesos al año, solo en el gobierno federal, el 80% en este gobierno, en el gobierno en turno, se hacen por adjudicación directa. ¿Qué quiere decir la adjudicación directa? La adjudicación directa quiere decir que en lugar de hacer un concurso público y abierto e invitar a todas las personas que puedan dar un servicio de cierta manera o dar un bien de cierta manera, lo que hace un burócrata en una oficina encerrado de manera oscura es escoger a una persona específica, a un proveedor específico, al que conoce, a su amigo, al de siempre. Esos son básicamente las adjudicaciones directas. ¿Son legales en México? Sí, siempre y cuando haya una razón concreta, siempre y cuando haya un argumento específico, siempre y cuando esté documentado que se requiere de un proceso específico o de una persona concreta. Por ejemplo, cuando hay una sola patente de algo que solo necesita el gobierno de ese tipo. Por ejemplo, cuando se trata de un tema de emergencia nacional, un huracán, cuando hay un terremoto y se requieren ciertos bienes específicos en un momento específico. O por ejemplo, cuando se trata de un tema de seguridad nacional. Son básicamente las 3 o 4 excepciones que se permiten en el mundo. El problema de nuestra ley es que tiene más de 30 excepciones que permiten a los servidores públicos tomar como pretexto casi cualquier cosa para hacer una adjudicación directa. Insisto, en el caso del gobierno en turno, el 80% de los contratos se ha hecho por adjudicación directa. ¿Esto es corrupción de manera directa? ¿Sabemos que el 80% de los contratos se hicieron por corrupción? No, pero el riesgo es gigantesco. El riesgo de que un servidor público en una llamada por teléfono haya acordado un contrato con una persona en específica es mucho mayor que el riesgo que se corre cuando se abre una competencia, cuando se convoca a diferentes proveedores, cuando todos esos proveedores de manera transparente dicen esto es lo que yo ofrezco y este es el precio y así lo voy a entregar y estas son las condiciones, etc. Los riesgos son completamente diferentes entre un tipo de proceso y otro. Ahora vamos a explicar rapidísimo cuáles son las 3 etapas de lo que conocemos como el ciclo de las contrataciones públicas. Básicamente todo el mundo hay 3 etapas: la planeación, el concurso cuando se toma la decisión y la ejecución del contrato. Básicamente en las 3 etapas se pueden dar actos de corrupción. En la planeación se puede direccionar hacia una persona o hacia un proveedor el tipo de contrato, bien o servicio que quiero escoger. En el concurso se puede tomar una decisión de manera tramposa en favor de una persona u otra o descalificar de manera tramposa a la competencia para privilegiar a alguien en un contrato. O en la ejecución se puede permitir a una persona o a un proveedor ejecutar por debajo de las especificaciones establecidas en el contrato. Ese es el cuarto elemento. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a concentrarnos entonces en las primeras 2 etapas, en la planeación y en el concurso. ¿Cómo se da la corrupción en la planeación y en el concurso? Bueno, empecemos en la planeación. Estos inversionistas, estos señores que invirtieron en las elecciones no quieren riesgos, no quieren quedar fuera de un concurso, no quieren quedar fuera de un contrato. Entonces, deciden, junto con estas personas que ayudaron a designar, cómo se van a ejecutar ciertos contratos. Los más grandes, los más supervisados, los más complejos, los grandes proyectos, deciden entre todos hacerlos por licitación pública. ¿Quiere decir que se arriesgan a quedar fuera? No, no se arriesgan. ¿Por qué? Porque en la planeación es donde establecen ciertos elementos, ciertos factores para ser ellos los que van a quedar privilegiados con el contrato. Por ejemplo, decidir que ese contrato solo se le puede adjudicar a alguien que sea proveedor, fabricante y tenga dirección en 10 lugares diferentes de la República Mexicana. Casualmente solo uno lo tiene. O decidir que quien va a vender el bien tiene que además tener la patente en diferentes lugares del mundo. Solo uno lo tiene. O definir que X porcentaje del producto que se va a comprar tiene que tener procedencia mexicana. Uno solo lo tiene. Entonces, en la planeación
se pueden hacer muchas cosas en los elementos de las bases para definir previamente quién puede ganar un contrato. Estos señores, los inversionistas, a través de estos señores a los que designaron, hacen esas trampas. Hacen esas trampas de definir en las bases de los contratos que van a salir a concurso, que se va a hacer la simulación de que hay una competencia, pero que no quieren correr el riesgo de quedar fuera. Ahí es donde definen en esta parte del procedimiento que van a ganar, que van a ser los privilegiados. Si se mantienen en esta parte, ya en la etapa de concurso, se abre el concurso y casualmente son los que más puntos tienen y se les asigna el contrato. Ahora, ¿les gusta de todos modos este riesgo de concursar y que por cualquier motivo no queden? No, no les gusta. Y por eso este 80% de adjudicación directa. Porque lo que estas personas quieren es que de manera directa les asignen los contratos. Entonces, hay contratos en México muy grandes, muy supervisados, grandes proyectos de infraestructura donde se hacen estas simulaciones. Pero en la gran mayoría de los contratos medianos y pequeños, y ojo, cuando digo medianos y pequeños, estamos hablando de varios cientos de millones de pesos, ¿no? Medianos y pequeños para el gobierno, para ti, para mí, son cosas monumentales. Ahora, en esos cientos o miles de contratos medianos y pequeños, lo que el gobierno actual y el gobierno anterior estuvieron manipulando fueron las razones para, en lugar de hacer el concurso público y abierto, escoger excepciones de casi cualquier cosa. ¿Por qué se les ha permitido? Porque prácticamente quedaron nulificadas las personas que controlan y vigilan. Desde el gobierno anterior, los contralores, los auditores, los encargados de revisar esas razones por las cuales se decide una adjudicación directa como excepción en lugar de un concurso abierto, esas razones que deben quedar en un expediente, que deben pasar por un comité de adquisiciones, que deben de ser avaladas, esas razones nadie las ha supervisado. Pasa casi cualquier cosa, casi cualquier motivo, casi cualquier razón. Por eso estamos hablando de 80%. Y ojo, 80% de adjudicación directa, porque ahí todavía hay que sumar un porcentaje de esta otra simulación que se hace, que es otro procedimiento legal que está en la ley, que se llama la invitación a cuando menos 3 personas. Ya lo explicamos en el curso 1. ¿Por qué una simulación? Porque lo que sucede en México es que se invita a 3 personas, 2 de las cuales saben que van a perder, que están en convenio con la persona que van a ganar, porque saben que en otro concurso les va a tocar ganar a ellos. Entonces, estamos hablando de entre el 78% al 80% de adjudicaciones directas, más el porcentaje que va entre el 6 y el 8% de esta simulación que se llama adjudicación vía invitación restringida o invitación a cuando menos 3. Imagínense entonces, estos señores que escogen a las personas que van a ejecutar el contrato, les dicen: ¿sabes qué? No me invites a concursos, a mí asígnamelo directo. Y estas personas lo pueden hacer porque también los que controlan y vigilan fueron designados en conjunto, fueron designados por aquellas personas que saben que van a estar manipulando el sistema de contrataciones públicas para beneficiar a personas concretas. En los últimos 6-7 años no hemos tenido un solo caso que venga de manera directa de adentro de los órganos fiscalizadores que desarticulen redes. El caso que tú y yo conocemos, que es el de la estafa maestra, que utiliza básicamente este esquema de hacer asignaciones directas, de escoger a empresas fantasmas o empresas inexistentes para asignar contratos, para a través de universidades hacer subcontrataciones, etc. No lo encontró el gobierno, lo encontró una organización de la sociedad civil junto con un conjunto de periodistas, Animal Político junto con Mexicanos contra la Corrupción, y hoy al gobierno y al gobierno anterior no les ha quedado otra más que seguir llevando este caso. Pero es un caso que pone de manifiesto esta práctica que es la adjudicación directa como regla general. ¿Qué es lo que hacen entonces? Lo que hacen entonces es escoger casi cualquier pretexto, decidir sobre un proveedor en particular. Ese proveedor en particular es uno de estos inversionistas. El encargado de hacer el contrato es una de estas personas designadas para ejecutar el gasto. El encargado de hacer como que vigila, pasa, le echa un ojo al expediente y dice: todo está bien, aunque la excepción sea cualquier cosa.
y se adjudica el contrato. Se le adjudica el contrato a una persona que eventualmente se va a poner a mano con su inversión en el momento de la ejecución. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Lo que tenemos entonces en México hoy son miles de expedientes de contrataciones públicas que si les echáramos un ojito, les echáramos una revisada, encontraríamos fácilmente cómo se manipuló al sistema completo para decidirse hacer una excepción en lugar de un concurso abierto. Encontraríamos miles de razones para poner a este sistema en jaque. Ahora, les dije que siempre iba a tener soluciones. Déjenme ponerles 3 soluciones muy sencillas para esto. La primera, la más fácil de todas, la que hemos propuesto desde hace años. Meter todo esto a un sistema digital de contrataciones públicas, a una plataforma digital de contrataciones públicas. ¿Para qué? Para que todo esto que les platique, para que todo esto que les acabo de platicar, quede ahí, registrado en una plataforma. ¿Quién tomó la decisión? ¿En qué momento se tomó la decisión? ¿Por qué no se abrió el concurso? ¿Dónde están las excepciones? ¿Dónde está ligado a una documentación específica? Cada etapa, cada momento del procedimiento, ahí a la vista de todo el mundo, registrado en una plataforma digital que no puede ser manipulable y que no tiene la posibilidad de generar negociaciones privadas y concretas entre personas. Y si se hace, toda la plataforma te da los datos, te da los agregados, te dice los porcentajes exactos, quién está contratando con quién. Esa plataforma puede tener el poder gigantesco, además de conectarse con el SAT, con el sistema financiero, con los registros públicos de propiedad y comercio. ¿Para qué? Para saber si las empresas existen, para saber si las empresas pueden proveer esos bienes, para saber si esas empresas efectivamente tienen la capacidad y la experiencia que se dice en el contrato que pueden tener. Esa plataforma nos ayudaría de 1000 maneras y empezaría a atorar el mecanismo. 2. Hay que cambiar la ley de contrataciones públicas. Hay que echar a la basura la ley de obra y la ley de adquisiciones y hacer una sola ley general para todo el país en donde no existan tantas excepciones, donde sea muy difícil ir por la adjudicación directa o por el procedimiento de invitación restringida y que todos los contratos tengan que adjudicarse vía concursos públicos y abiertos de manera regular y permanente. Y la tercera propuesta para atorar el mecanismo en este sentido es la profesionalización y la capacitación de todas las personas que están en este proceso. Es decir, atorar desde aquí y llevar acá a personas que sean capaces, que sean profesionales y que tengan como su intención más importante la de que las contrataciones públicas se conviertan en una gran palanca de desarrollo. En este último punto, estas personas capacitadas, profesionales y demás, serán las encargadas de que lo más importante de un proceso de adquisiciones no es a quién, sino lo que se consigue con él. Es decir, si tenemos aquí un cuerpo profesional de personas que están tratando de maximizar estos 500,000 millones de pesos todo el tiempo, lo que tenemos es un cuerpo de personas que dicen no, yo quiero las mejores condiciones, como dice la Constitución. Yo quiero el mejor bien, yo quiero el mejor servicio, yo quiero la mejor tecnología, la última, la más barata, la más rápida, la más eficaz. ¿Por qué? Porque mi chamba es hacer que estos 500,000 millones de pesos se maximicen de la mejor manera posible. Lo que necesitamos es que las contrataciones públicas regresen a ser esa palanca de desarrollo que el gobierno necesita y por lo tanto generas el incentivo para que sean los profesionales, los encargados de las contrataciones públicas, los que le dicen que no a las empresas fantasmas, los que le dicen que no a los amigos del presidente, los que le dicen que no a los compadres de los oficiales mayores, los que les dicen que no a las personas que no tienen la capacidad de darnos las mejores condiciones. ¿Con eso solucionamos todo el problema de corrupción de las contrataciones públicas? No, pero empezamos a atorar el mecanismo en este tercer elemento. Nos vemos el miércoles en la última clase que tendrá que ver con la ejecución de los contratos. Muchas gracias.